Buenos días para todos. Vamos a dar una espera de unos 5 minutos para que alcancen a llegar la mayoría de integrantes de este grupo. Buenos días, profe. Perfecto, gracias.
Listo. Bueno, vamos a dar inicio a la clase con las personas que ya se han conectado. Hoy nos corresponde continuar con el primer bloque, pero ya dejando atrás el tema de la tríada vitruviana. En esta sesión vamos a hablar de una manera muy superficial de algunos de los postulados de Vitruvio, pero básicamente nos vamos a concentrar en la evolución que hubo desde el origen mismo del ejercicio profesional, por decirlo de alguna manera, de la arquitectura, o un ejercicio más bien práctico, porque en un comienzo fue más práctico que otra cosa, hasta llegar a la contemporaneidad, donde los arquitectos ya son expertos o profesionales en el ejercicio de la construcción. Entonces, por favor, si surgen preguntas, me interrumpen. Bien, pues resulta que a diferencia de los pintores o de los poetas, que pueden ser artistas solitarios, los arquitectos solo pueden ejercer cuando existe un mecenas, alguien que encarga un proyecto, un edificio en particular. Por eso es que la historia de los arquitectos es también la historia de la relación entre el arquitecto y el cliente. Traje a colación esta frase, que me pareció muy sugerente, dice: el arquitecto debe ser considerado como mucho más que un mero proyectista de edificios, por muy elegantes, fascinantes y eficientes que estos puedan ser. Su papel es más sublime, es el de ser diseñador, definidor y grabador de la historia de su tiempo. Bueno, dicho esto, el primer arquitecto de la historia de quien tiene registro fue Imhotep. Él fue el arquitecto inventor de las pirámides egipcias. Introdujo la construcción piedra en el antiguo Egipto. Y él ejerció como el arquitecto oficial del faraón Zoser, que reinó entre el año 2635 y 2595 a.C. De hecho, en una de las estatuas de Zoser se indican las funciones de este arquitecto. Él era además
sumo escultor, gran sacerdote de la Heliópolis, que era una ciudad del antiguo Egipto, príncipe hereditario, guardasellos, carpintero, escultor. Además de eso, también era médico, según otra descripción. Su importancia como arquitecto y como todos los oficios que desempeñó a lo largo de su vida lo llegaron a catapultar como un semidios. Con el paso de la historia se empezó a recordar incluso como un dios. Otro arquitecto también egipcio fue Senmut. Él era el favorito de la reina Hatshepsut, que reinó en una de las dinastías del antiguo Egipto y ejerció incluso, siendo mujer, como faraona entre el año 1503 y 1482 a.C. Este templo funerario de Deir el-Bahari fue proyectado por el arquitecto Senmut para la reina, y en él se encuentran un gran número de figuras con el retrato del propio Senmut en compañía de la reina o solo, representado muchas veces con cintas de medir y otros instrumentos habitualmente usados por los arquitectos de aquella época. Entonces, como vemos, todos estos arquitectos debían ocupar rangos muy altos dentro de la sociedad, incluso eran considerados sacerdotes en el antiguo Egipto. Es más, toda la instrucción que se necesitaba para la construcción de los templos y las pirámides solamente podrían provenir de un sumo sacerdote. Y ellos, como arquitectos, debían trabajar de la mano con auténticas legiones, eran multitudes de capataces y artesanos. Creo que esta imagen es común en las películas las películas que transmiten durante Semana Santa, en donde vemos a Egipto y vemos esas cantidades de maestros y artesanos trabajando laboriosamente en la construcción de las pirámides y los templos. También se han podido hallar bocetos de arquitectos egipcios realizados sobre planas de piedra caliza, sobre hojas planas de piedra caliza, y también incluso otros mucho más formales. Estos de piedra los realizaban durante la construcción para dar instrucciones elementales a los maestros, pero hubo otros que se realizaron de una manera más formal, digamos con mayor rigor, que estaban grabados con tintas de colores sobre hojas de pergamino. También en la región de Mesopotamia, que estaba contenida dentro de los ríos Tigris y Éufrates, se hallaron tableros de arcillas con inscripciones de plantas de edificios. Hubo una estatua del rey sumerio de Gudea, que se llamaba Gudea de Lagash, hacia el año 2200 a.C., que lo muestra, es esta que aparece aquí, que lo muestra sosteniendo en su regazo una placa en la que se encuentra grabada la planta de un edificio. Como en Egipto, los edificios de las ciudades sumerias y más adelante lo que sería el imperio babilonio estuvieron proyectados por reyes y sacerdotes. Aquí vemos como Gudea de Lagash también era un arquitecto. Entonces, se podría decir que en la antigüedad los arquitectos podrían ser reyes, sacerdotes y por tanto ocupaban un estatus muy, muy alto en las sociedades de ese momento. Ahora, pasando a
a la antigüedad clásica, Grecia, es preciso recordar el origen griego de la palabra arquitecto. Proviene de arcos, que significa jefe, y tecton, constructor o artesano. ¿Esto qué indica? Que para los griegos, en cambio, los arquitectos estaban muy lejos de ser sacerdotes o ocupar un alto rango dentro de la sociedad. Platón, en su texto Política, diría que el arquitecto no era un obrero, pero sí un director de obreros, y que en esa medida pues debía tener conocimientos teóricos y prácticos, debía, digamos, conjugar la práctica también con el conocimiento de la teoría. Aun cuando se conocen distintos nombres, incluso cientos de arquitectos griegos, poco se ha escrito sobre sus vidas. No hay un relato biográfico de quiénes eran, por lo que se asume que llevaban unas vidas prosaicas, elementales, apenas si se conocen sus nombres. Algunos eruditos o estudiosos de este periodo histórico afirman que los arquitectos griegos no hacían dibujos en el sentido que los hacemos hoy, sino que ellos trabajaban en obra de la mano o en estrecho contacto con los albañiles y que por eso no debían precisar dibujos abstractos como planos, plantas, cortes, fachadas, etcétera, que sí aparecieron en las regiones de Mesopotamia y el Antiguo Egipto. Bueno, más adelante, con el ascenso del Imperio Romano, también el arquitecto asumió una mayor responsabilidad, puesto que durante el Imperio Romano, la arquitectura debía tener un carácter simbólico, metafórico, era trascendente. Y en ese sentido, pues, los arquitectos estaban obligados a tener un mayor conocimiento en materia de construcción y sobre todo en términos filosóficos o teóricos. Cicerón llegó a otorgar al arquitecto el mismo rango del médico o el maestro de oficios. Ahora, según Vitruvio, de quien hemos hablado a lo largo de todas estas clases, un arquitecto debía saber también de teoría, pero no de cualquier teoría. Sabemos que se supone que los arquitectos del Imperio Romano tenían esa doble formación, tanto en la práctica como en la teoría. Pero adicionalmente debían saber, según Vitruvio, de literatura, del arte de escribir, del dibujo, de las matemáticas, de la historia, de la filosofía, de la música, del derecho, de la medicina e incluso de la astronomía. Eran polifacéticos, tenían un conocimiento integral de prácticamente todas las ramas del conocimiento. Y a propósito de esto, él señaló, abro comillas, los arquitectos que han intentado adquirir habilidad manual sin erudición jamás han alcanzado posición de autoridad con sus proyectos, mientras que aquellos que se han dedicado únicamente a la teoría o la erudición, lo único que han conseguido ha sido cazar la sombra y no la sustancia. Entonces, él no estaba del lado ni de los arquitectos de oficio ni de los netamente teóricos. Decía que era imprescindible que pudieran sincretizar o armonizar ambas instrucciones, ambas formaciones. A diferencia de los griegos, los romanos sí practicaron el dibujo. Ejemplos de ellos son las pinturas murales que se hallaron en Pompeya.
esto atestigua la gran destreza de los dibujantes romanos. Esta es una imagen de Pompeya. También es preciso decir que la construcción de las ciudades romanas alcanzó tal organización que empezaron a estar, la arquitectura empezó a estar sometida al control gubernamental. Digamos que se empezó a reglamentar la conformación de las ciudades. Fue así como se establecieron una serie de gremios. Entonces, cada oficio asociado a la construcción, como por ejemplo los herreros o los fabricantes de ladrillos, los carpinteros, los albañiles, etcétera, etcétera, tenían su propia organización gremial a lo largo de la existencia del Imperio Romano. Asimismo, los procesos constructivos y la organización de las actividades relativas a la construcción alcanzaron un alto grado de desarrollo. Por ejemplo, se desarrollaron los andamios, las cimbras, la regulación de los tiempos de la puesta en obra y el curado del hormigón, etc. Habíamos dicho que en una clase anterior que los romanos desarrollaron la argamasa y también una versión, digamos, arcaica o primitiva de lo que hoy se conoce como el concreto armado. Uno de los últimos arquitectos descritos por Vitruvio fue Antemio de Tralles, que vivió entre el año 500 después de Cristo y 540 de la misma era. Este arquitecto además era un ingeniero, un geómetra y un médico. Fue el primero en describir el trazado de la elipse a partir del uso de una cuerda, y es el autor, el proyectista de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que vimos también en la segunda clase dedicada a la solidez. Él además trabajó de la mano con el arquitecto Isodoro de Mileto. A diferencia del primero, Mileto sí procedía de una distinguida familia. Su padre y dos de sus hermanos eran médicos y otro era abogado. Ya para la Edad Media, se dice que los abades de los monasterios o sus historiadores empezaron a minusvalorar la contribución de los albañiles proyectistas cuando se escribía sobre sus realizaciones. Además, el patrocinio estatal de las edificaciones que hubo durante el Imperio Romano de Occidente disminuyó. Esto digamos que hubo un decaimiento de los encargos. Decíamos que el oficio de la arquitectura se sobrevaloró durante el Imperio Romano porque hubo un auge en la construcción de edificios de carácter simbólico y civil, pero luego durante la Edad Media no ocurrió lo mismo. Disminuyó y después, solo después del año 800 después de Cristo, con la coronación de Carlomagno, fue que la arquitectura volvió a adquirir una escala ambiciosa. Además, surgió la necesidad de la construcción de nuevas comunidades monásticas. Esto se conoce por algunos dibujos que se realizaron sobre piel de oveja, que eran comunes durante este periodo de la historia. Aquí sí subsistieron los gremios de obreros a pesar de la caída del Imperio Romano, pero se fueron transformando en los llamados gremios medievales. Estos gremios, creo que hay alguien, voy a apagar aquí.
Estos gremios cobran una importancia especial, ya que no solo proporcionaban adiestramiento a los nuevos jóvenes arquitectos, sino que también eran redes para la transmisión de ideas a lo largo de toda Europa. ¿Esto qué quiere decir? Que los albañiles de este periodo viajaban de una sede gremial a otra, viajaban a lo largo de todo el continente europeo, observando cómo se trabajaba en cada lugar y aportando simultáneamente su conocimiento. Entonces había como una especie de comunidad de este gremio que se extendió por toda Europa y se transmitían los conocimientos unos a otros a través de los viajes. Muchos de ellos viajaban a apoyar la construcción de las catedrales, aportando su conocimiento, pero a su vez también aprendiendo nuevas técnicas constructivas. Una de las razones por las que el papel de este gremio albañil no se reconoció durante la era medieval es que no se comprendía el oficio específico al cual se dedicaban. En algunos casos se les llamaban arquitectos, en otros maestros, a veces también ingenieros, en algunos casos artífices, operarios, lapicidas, etc. Entonces, no había, no era imposible englobarlos dentro de un mismo oficio, porque, como habíamos dicho, los arquitectos de aquella época pues podrían desempeñar distintas tareas. Hacia mediados ya del siglo XIII, los maestros oficiales de albañilería tenían una posición privilegiada. Hubo uno en particular, fue este que aparece aquí al comienzo, que fue enterrado con honores. Y como se alcanza a ver, en su mano sostiene una maqueta y en sus pies aparece un compás y una vara de medición. Pero esto sucedió luego de varios años. Bueno, la diferencia radica en que este último, por ejemplo, empezó a adiestrarse en otros oficios como la carpintería. Y esto les permitió de alguna manera asumir los encargos por sí mismos. Entonces, digamos que luego de que ellos tenían una formación práctica, digamos como en terreno, les era posible edificar encargos como proyectistas y constructores. Este fue como una especie de cambio, viraje que hubo tiempo después cuando estos mismos albañiles empezaron a recibir les fueron comisionando algunos encargos específicos. Y esto luego, ya hacia el siglo XV, con el Renacimiento, se transformó por completo. Durante el Renacimiento hubo varios arquitectos que seguramente van a escuchar a lo largo de esta clase y otras, que son Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti, Donato Bramante, Miguel Ángel, Julio Romano, Sebastiano Serlio. Ellos son los arquitectos más importantes de este periodo. Y ninguno recibió el aprendizaje en el sentido medieval. Habíamos dicho que en el medioevo primero se formaban en la práctica y luego empezaron a recibir encargos puntuales ya como proyectistas. Este cambio surgió debido al auge del humanismo clásico y en particular al estudio de la literatura antigua. Con esto, el ideal del
el ideal individual pasó a ser el rector de todas las artes. Y en la arquitectura, pues el maestro artesano que trabajaba de la mano con sus colegas, por decirlo de alguna manera, dentro del gremio, fue paulatinamente reemplazado por el artista humanista. Ya se empezó a dar reconocimiento al individuo más que al grupo al gremio. Casi todos los grandes arquitectos italianos posteriores al año 1940 se habían formado previamente como pintores, escultores y orfebres. Un ejemplo de ello son Da Vinci y Miguel Ángel, que dominaban todas las artes. Ellos no eran precisamente artesanos, sino artistas. Y esto ya significó un cambio, una transformación radical, porque el arquitecto adquirió ese carácter más artístico. Bramante es uno de ellos. Él vivió entre 1444 y 1514 y desde el año 1505 comenzó la construcción de la Basílica de San Pedro, en la cual es posible entrever los ideales teóricos y geométricos del Renacimiento, en los que se pretendía simbolizar la omnipotencia o la omnipresencia de Dios vivo. Profe, una pregunta, es decir que ¿en qué época se empieza a ver el arquitecto como profesional? Todavía no. Todavía falta para que se Ok. vea como profesional. Ahorita sigue siendo como un artista, ¿no? Como un... Sí, Sí. es Listo, gracias. es un artista, pero también es un erudito, es una persona muy cultivada. Ujú. Vale, gracias, profe. Sí, entonces, bueno, en esta iglesia, en esta basílica, es donde quedan expuestos los ideales del Renacimiento. El sobrino de Bramante, el pintor Rafael Sanzio, estaba mientras Bramante estaba construyendo la Basílica de San Pedro, él estaba pintando unos frescos murales en el vecino Palacio del Vaticano, por el encargo el mismo mecenas de Bramante, que era el Papa Julio II. Aquí aparece una de las pinturas más importantes de ese periodo. ¿Alguien la ha visto ya o la reconoce? Por mi parte, no, la verdad, no la he visto. ¿Sí? No, profe, no. Profe, sí. Parece No, que yo la he sí, visto, pero no me yo la he acuerdo. visto, ya yo la he visto, sí. Sí, es muy famosa. Bueno, pues esta pintura busca representar la unión de todos los grandes filósofos griegos. Aquí en el centro está Platón y junto con Aristóteles. Y al lado de Platón se encuentran los que seguían la dialéctica platónica, mientras que a la izquierda estaban los que defendían la primacía de la observación de los fenómenos naturales, lo que se asocia con Aristóteles. Aquí está Euclides, el geómetra, el padre de la geometría. Es la misma figura de Bramante, aunque representa al personaje de Euclides, pero su fisonomía es la de Bramante. Y en otro lugar que no identifico está el propio Rafael mirando hacia el observador de una manera furtiva o escapista, pero no lo logro identificar en este caso. De pronto es este, que es el único que veo que está mirando hacia el observador. Bueno, pero ¿quién sería? Hay que decir que aquí también aparece representada
la Basílica de San Pedro tal como estaba en ese momento, porque Bramante no alcanzó a verla culminada. Él murió a los 61 años y en esta imagen aparece, digamos, la basílica hasta donde había sido construida. Digamos que todavía aparece inacabada. El ideal del arquitecto que aspiraban durante el Renacimiento fue alcanzado por León Battista Alberti. Él era un erudito y un teórico humanista que que trabajó según las convenciones establecidas para la época. Se hablaba de que los arquitectos debían ser capaces de explorar intelectualmente y artísticamente el oficio. Sin embargo, él no siempre fue un erudito. Según entiendo, él recibió el apoyo también de un filántropo, de un mecenas. Otro muy importante es Filippo Brunelleschi, que no está aquí. Toma un momento. Listo. Entonces, decíamos que León Battista Alberti encarnó muy bien esa figura del intelectual, del erudito humanista que debía moldear al partir del cual debería ser moldeado el arquitecto de aquella época. Y todo esto proviene también de que durante el Renacimiento hubo un intenso movimiento intelectual relacionado principalmente con el estudio de la literatura, el arte y la arquitectura clásicas. Hubo varias peregrinaciones a la antigua Roma, que pues para aquella época ya era somnolienta, ya no emanaba ese aire imperial, esa majestuosidad de siglos atrás, estaba en franco declive. Pero esto no impidió que muchos estudiosos fueran hasta allá para medir las ruinas, para analizarlas y al mismo tiempo para proponerse igualar los logros de la antigüedad sin necesariamente hacer copias exactas de los edificios antiguos. También llegaron a destruir mucho el concepto moderno de conservación del patrimonio. Todavía no, digamos que todavía no había calado, razón por la que destruyeron una gran cantidad de edificios antiguos. Lo importante también es que la investigación dada durante el Renacimiento se pudo llevar a cabo a través de la letra impresa. Con la imprenta, pues las investigaciones y los estudios en torno a esta arquitectura clásica se pudo difundir a lo largo de Europa. Alberti, en el año 1440, escribió un manuscrito de 10 tomos, buscando de alguna manera emular lo mismo que había hecho Vitruvio siglos atrás. Este se llamó De Reificatoria y estaba destinado a mejorar el gusto de los mecenas educados en la tradición clásica. De alguna manera él trataba de escribir esa impronta de la arquitectura clásica en
en sus teorías para de esta manera influir en quienes hacían los encargos a los arquitectos. Hubo otros arquitectos como Sebastiano Serlio y Giacomo Vignola que describieron detalladamente cómo establecer las proporciones según los órdenes clásicos. De eso hablamos ayer y fueron estos dos arquitectos renacentistas que, digamos, lo trasladaron al papel para divulgar estos procesos en el quehacer arquitectónico. La carrera y este libro la carrera y el libro de otro arquitecto, Andrea Palladio, también resume a la perfección el objetivo de la arquitectura renacentista. Este fue también otro importante arquitecto de este periodo que llegó a escribir cómo debía ser la arquitectura. Él señalaba que sobre todo debía ser ordenada y equilibrada y que para eso por eso debía ser ejemplo para las arquitecturas de un futuro subsiguientes. Palladio inicialmente él era un albañil, pero él tenía tal habilidad y tan talento que empezó a recibir varios encargos por parte de un noble de Venecia. Y luego de un tiempo, él también escribió una serie de libros, se llama Los 4 libros de la arquitectura. Y se dice que esta es una obra que llegó a tener un mayor impacto que incluso la realizada por Alberti, siendo que Alberti tenía una formación intelectual, era un erudito. Palladio no lo era precisamente, pero su teoría, los 4 libros de la arquitectura, sí llegó a tener un impacto directo en la teoría de la arquitectura. Bueno, como saben, también estaba Leonardo da Vinci, quien inventó la técnica de dibujar pequeñas perspectivas. Después, España y Francia también explotaron ese lenguaje arquitectónico clásico para crear otra arquitectura. Digamos que el germen o el origen, la génesis de todo este movimiento provino de Italia. En Francia también hubo un cuerpo especializado de arquitectos y constructores que llevaron a cabo numerosos edificios reales. Y esto también permitió que se creara una institución, como decir hoy la Asociación Colombiana de Arquitectos, se llamó en ese periodo la Administración de la Tradición Real. Durante el reinado de Luis XIV, en el siglo XVII, esta institución se convirtió en una organización sumamente importante y algunos arquitectos franceses también recibieron grandes encargos como el Palacio del Louvre. Esto permitió que ya hacia el año 1671 se fundara la Real Academia de Arquitectura, que se desarrolló de manera gradual a lo largo del siglo XVIII. Esta fue reorganizada durante la Revolución Francesa y proporcionó instrucción a arquitectos de todo el mundo, especialmente durante los siglos XIX y comienzos del XX.
En particular, muchos arquitectos ingleses y norteamericanos viajaron a esta institución para recibir formación como arquitectos. ¿Y esto por qué? Porque la instrucción en arquitectura, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, era muy diferente. Los grandes proyectos estaban a manos de amateurs, como por decirlo de alguna manera, personas aficionadas que eran versados en literatura, en arte, en pintura, en cualquier cantidad de artes, pero no precisamente como arquitectos, no tenían una formación teórica de la arquitectura. Hubo un personaje muy importante llamado Richard Boyle, que era el tercer conde de Burlington, que ejemplifica o encarna muy bien esa figura. Era un conde aficionado a la arquitectura que pudo realizar numerosos viajes a Venecia, donde pudo estudiar la obra de Palladio, y abogó porque se importara esa forma esas formas renacentistas o palladianas en Inglaterra, en Reino Unido. Hubo otro también que se llamó Henry Holland, era un arquitecto constructor que había sido educado por su padre, tenía una formación más empírica. Y estos dos, digamos que simbolizan de alguna manera las dos orillas distintas de hacer arquitectura en ese periodo, justamente en el contexto de Inglaterra y Estados Unidos. El primero era un aristócrata, un erudito que tenía contacto con la cultura, con la intelectualidad, y el segundo era un prágmata que había recibido una formación empírica gracias a que su padre era un constructor. Hubo un arquitecto que sí logró conjugar o fusionar esas dos corrientes, que fue Sir John Soane, quien se dice que fue, digamos, quien abrió el camino para la arquitectura moderna en Inglaterra. Como dije, también en América varios varios arquitectos sí, se instruyeron en Europa y con la llegada, este arquitecto, por ejemplo, se instruyó en Europa y regresó a América a hacer lo que se conoce como uno de los primeros edificios modernos. Y no solamente eso, sino que aquí se marca un punto de inflexión, porque este arquitecto fue el primero en ganarse la vida exclusivamente proyectando edificios. Entonces, como veíamos antes, la mayoría pertenecían a la nobleza o descendían de familia de constructores, provenían del gremio de la construcción. Y desempeñaban a su vez otros oficios, eran artesanos o eran artistas o intelectuales, etc. Pero aquí este personaje, digamos que significó un cambio, un vuelco en la medida que se profesionalizó el oficio de la arquitectura y él fue uno de los primeros en ganarse la vida haciendo edificios. Pero a comienzos del siglo XIX en Estados Unidos no había ninguna escuela de arquitectura, entonces todos los, digamos, todos los sucesores de este arquitecto pues debían necesariamente formarse en Europa, principalmente en la Escuela de Bellas Artes de Francia que señalamos anteriormente. Hasta el año 1829 es que se crea la primera firma de arquitectura en Estados Unidos y a mediados de este mismo siglo es que se empiezan a abrir, digamos, diferentes despachos a lo largo del país y esto surgió por el hecho de que Estados Unidos tiene un territorio muy disperso. Entonces,
para poder llevar el control sobre las obras se necesitaba también de un equipo de trabajo. Entonces los arquitectos empezaron a asociarse entre sí y a fundar despachos. Y estos arquitectos, como dije, en su mayoría, al formarse en Europa, tenían un sentido de expresividad, de sensibilidad muy marcados, que supieron combinar con el pragmatismo enraizado en Estados Unidos. Un ejemplo de ellos son las firmas de Adler y Sullivan. Habíamos hablado sobre ellos cuando tocamos el tema del funcionalismo. Decíamos que Sullivan era un artista y Adler era un ingeniero, y que trabajaron de la mano precisamente porque eran el complemento ideal. Sullivan le confería ese sentido sublime, estético a las construcciones, mientras que Adler las hacía posibles a partir del recurso de la técnica. Solo hasta el año 1870 se fundaron las primeras escuelas de arquitectura en Estados Unidos, como el MIT o la Universidad de Illinois, importando profesores franceses. Entonces, como conclusión, y esto queda, es una pregunta que sigue hoy vigente, que se pudo trazar en su momento, viendo, por ejemplo, la vida el resumen de la vida de Alberti o de Palladio, que trataron de alguna manera de instruir a sus coetáneos, a sus contemporáneos sobre la necesidad de hacer una nueva arquitectura. Está, digamos, esa corriente, o hay otra que tiene que ver con la necesidad de reflejar los valores sociales que predominan en una sociedad. Entonces, hasta el día de hoy, sigue la pregunta sobre si el arquitecto debe asumir una posición activista e intentar reformar la sociedad a partir de la conformación de un nuevo entorno. Esto es más o menos cómo el arquitecto cambia la manera de vivir de la gente. O más bien el arquitecto debe buscar reflejar o transmitir esos valores predominantes para asimismo conformar el entorno de acuerdo a cómo vive la gente. Entonces, no hay una respuesta absoluta. Durante la modernidad y durante el Renacimiento sí se creía que podrían haber respuestas universales desde la arquitectura, pero aún todavía se plantean estas dos posiciones. ¿Somos activistas o solamente somos unos transmisores de ideas y de conocimiento? ¿Qué opinan ustedes? Pues, profe, yo creo que actualmente se puede decir que también somos activistas, pero sí noto que antiguamente al arquitecto se le tenía era para trabajarle a las grandes familias y pues a los gobiernos, ¿no? No veo que de pronto se haya trabajado algo social, o sea, que haya como proyectos sociales grandes o que veamos proyectos donde incorpore a la comunidad en donde ellos vivían, sino que pues noto que es algo muy político, ¿no? O religioso, Sí. político, religioso, pues porque la política y la religión en esa época iban completamente unidas, ¿no? Sí. Sí, es muy cierto. En un primer momento no había lugar al enfoque social. Desde luego que no. Además decíamos al comienzo que no podíamos entender la historia de los arquitectos sin tomar en consideración al cliente, a los que hacían los encargos. Y esto ocurre desde los orígenes, desde las sociedades más antiguas. Veíamos en Egipto, en Mesopotamia, como los clientes por lo general pues eran reyes, faraones. Más adelante pues las comunidades monásticas, que eran religiosas, clericales.
Luego, pues hablamos de los intelectuales, de los filántropos, de los eruditos, pero también del mismo Papa. Entonces, digamos que en ese sentido, pues era difícil integrar un sentido de colectividad, de comunidad, porque estaba atravesado por valores religiosos, también pues porque muchos de esos edificios eran financiados por los gobiernos. Entonces sí, digamos que no es palpable ese sentido social que sí podemos ver hoy. Pero a pesar de que en su momento no fue hecho como para que fuera un ámbito social o donde se reuniera todo tipo de personas, a través del tiempo sí ha tomado como esa fuerza de que toda persona tenga accesibilidad a ese lugar cuando no era como el proyecto inicial, siento. Sí, sí, ha cambiado, desde luego. Ahora hay un tinte social y eso, pero eso vino mucho después, ¿no? Fue un proceso y como se ve con los cambios de pensamiento y de paradigmas, pues asimismo ha evolucionado la arquitectura. Por eso también decíamos que la arquitectura es transversal a muchas otras disciplinas, eh, porque no se puede entender tampoco desligada de los cambios sociales, de momentos álgidos de la historia. Siempre es una consecuencia de lo que ocurre desde una perspectiva mucho más amplia. Aquí, por ejemplo, ya no estamos hablando de la evolución de técnicas constructivas, nada de eso se puede entender de manera aislada, sino que estamos hablando del salto del proyectista oficial, como veíamos en la Edad Media, del albañil al profesional de hoy. Entonces, todo eso, como decíamos, corresponde también a otros aspectos de carácter social, cultural. Bueno, y siguiendo con esa pregunta, también es válido que la arquitectura refleje los valores sociales, ¿no es así? No solamente se trata de cambiar la manera en la que la hacemos, sino también de transmitir la cultura, transmitir todo aquello que nos es propio, que nos es característico, con lo cual nos identificamos. Creo que no son excluyentes, o ¿qué opinan ustedes? ¿Es necesario, por ejemplo, cambiar hoy la manera que hacemos la arquitectura o simplemente hay que ser una arquitectura que responda a las necesidades de hoy? Sí, claro, profe. Yo creo que es muy importante que actualmente los diseños y proyectos que elaboramos y elaboremos vayan enfocados a todo, a la comunidad como tal, porque pues ahorita estamos viendo que la mentalidad de la sociedad va hacia un todo y no solamente como hacia ciertos puntos o ciertas organizaciones como lo hacía antes. Creo que ahorita Ujú. ya se trabaja más una arquitectura comunal. Sí, ¿y a qué creen que se haya debido ese cambio de pensamiento? Mm, De pronto hasta la misma revolución del pueblo, cuando el pueblo se ve tan eh, de pronto dado hacia un lado y ya empieza él a tomar más importancia, es decir, que el pueblo tome más importancia que los otros estamentos y por eso es más importante ahorita
la comunidad en total que ciertos grupos específicos, diría yo. Sí, bueno, creo, sí, pero digamos que conflictos sociales siempre han habido, es más que nada después de la creación del estado de bienestar, luego de las guerras, digamos que surgió una mayor conciencia sobre las necesidades sociales. Y cuando hablábamos también de esa imperiosa necesidad de reconstruir las ciudades devastadas por la guerra, también se empezó a pensar cómo sería, por ejemplo, la vivienda mínima para una familia, qué área debería tener, qué condiciones de habitabilidad eran fundamentales o esenciales. Entonces, las dos guerras más grandes que han habido en los últimos años, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sí, digamos que trajo consigo un poco esa toma de conciencia eh, sobre la manera como la arquitectura y el urbanismo responden a las necesidades del conjunto de la sociedad y no solamente al encargo, eh, a los encargos de la iglesia o de la aristocracia, etcétera. También pues se empieza a como a implementar más el socialismo, o sea, como que todo fuera más equitativo. Y por eso pues ya todos estos lugares ya empezaron a ser como más sociales. Yo siento que la arquitectura no se debería cambiar, sino más bien implementar como nuevos valores o cosas así. No empezar de cero, sino tomar esta referencia y desde ahí partir para nuevas cosas. No, no quitarla, pero sí renovarla. O sea que tú eres más de la segunda corriente. Pues no sé, eso siento. Sí, está bien, ¿no? Ambas posturas son válidas. ¿Y creen que es muy difícil hacer una arquitectura distinta hoy? ¿Cambiar la manera como la hacemos hoy? No, porque pues, de por sí como que la gente se va adaptando a las nuevas épocas y demás, y ya pues uno ve, y de por sí pues como tú decías, un arquitecto es un artista, y normalmente uno ya ve edificios no muy comunes y normalmente también dejan ya como expresar mucho a los arquitectos últimamente. Ujú. Digo que es más bien fácil porque la sociedad ya está eh, socializada, por decirlo así, al cambio. Todas las nuevas sociedades están, o sea, permiten que el cambio exista Ujú. sin exigir pues tanto. O sea, siento que es más fácil. Que las personas ya están más abiertas mentalmente para recibir nuevos cambios. Bueno, Sí, sí, puede ser. Y aquí en Colombia también sucederá lo mismo. ¿No? ¿Qué creen? La gente es receptiva al cambio. de cierta parte sí, las nuevas generaciones sí se abren al cambio, permiten escuchar varios puntos de vista sin centrarse solo en el suyo, o sea, permiten que las demás personas influyan, no solo Ujú. ellos y ellos. Sí, es cierto, las nuevas generaciones somos mucho más progresistas. Eso se ve en todos los ámbitos. Bueno, alguien más que nos comparta su opinión. Este espacio es para que participen. ¿Qué opina Felipe Munevar?
¿Es necesario ser activistas o alinearnos con los valores de la sociedad? Felipe Munevar está. Fernando Páez. Presente, profe. Yo pienso más que debemos alinearnos, pues hacernos como más a la idea de darnos cuenta de los problemas que podemos solucionar con la arquitectura, siéndonos más humanos hacia ese sentido. Ujú. ¿Y tienes un arquitecto o algún referente que creas que ha conseguido hacer eso que acabas de mencionar, que tenga una visión más humanista? Sí, señora Shigeru Ban, Ujú. pues ya que él siempre pues quiso ayudar a la sociedad con su arquitectura, ¿no? Siempre que había un desastre, pues trataba de ayudar con sus casas, así, o sea, que su arquitectura ayudara a las personas, ¿no? Ujú. Vale, muy bien. Yesid Castro, Buenos días, profe. buenos días. Pues yo iba a decir algo respecto que, como hemos visto las exposiciones que has dicho, el cambio se ha visto de Se fue el internet, se fue la señal. Bueno, mientras Yesid se vuelve a recuperar el internet, ¿qué opinan Laura Convita? Laura Convita no está. Y César Mayo, ¿qué opina? Tampoco está. No, profe, está diciendo que no tiene audio, que si por favor me disculpe. Ok, Laura Sarmiento. Sí, profe. Em, ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Estábamos planteando dos posturas. Decíamos que luego de ver esta exposición, qué postura o qué actitud debería tomar el arquitecto de hoy? Intentar reformar la sociedad a partir de nuevas arquitecturas, de nuevas formas, a la manera de Palladio o el mismo Alberti, o buscar reflejar los valores sociales que predominan en nuestra sociedad. O sea, Pues lo que cambiar. yo creo Ujú. es que el arquitecto debe crear, pues, para las necesidades que tiene la sociedad, ¿sí? Digamos, en este momento hay mucha sobrepoblación, entonces creo que se debe enfocar más a eso que como a los, ¿cómo decirlo?
mm, a las preferencias como de tener como un espacio individual o algo así. Yo Ujú. creo. Que debe predominar el enfoque social. Ok, entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Es capaz la arquitectura de transformar la sociedad? Digamos, haciendo edificios que construyan comunidad, que tejan lazos, por ejemplo, eh, en esos sectores de las ciudades donde hay barreras invisibles, donde operan pandillas, es posible construir, por ejemplo, proyectos que permitan atenuar la violencia, evitar que estos muchachos se sigan amedrentando y asesinando unos a otros por causa de estas llamadas barreras o bordes invisibles. La arquitectura podría hacer algo para cambiar la sociedad o Profe, eso ya a mí, sobrepasa. Sí, bueno, sí. pues yo digo que opino que sí. Pues digamos con con el profesor Camilo, él nos mostró acerca de un arquitecto acá en Colombia que en un sector no muy, no es el mejor sector de Colombia, pero donde también hay pandillas, todo eso, hicieron como una cancha, ¿sí? Entonces, esos espacios y eso me parece que generan que, pues, los chicos que adolescentes y eso tengan como otra visión más allá de su entorno, del narcotráfico o de la violencia, ¿sí? Que tengan unos espacios más apropiados a lo que se debería vivir, ¿sí? Ujú. Entonces yo digo que como arquitectos, no sé, me parecería chévere que se siguieran como ejecutando más proyectos así, porque eso es en sí lo que se necesita muchas veces. Ujú. Obviamente, como todo, tiene sus pros y sus con, o sea, es muy complicado ponerlo a marcha, pero digo que sí, sí se puede. Que sí podemos cambiar la sociedad a través del arquitecto. Ujú. Sí, bueno, muy esperanzador esa postura. Camilo Mora, vi que tenías la mano levantada. Profe, pues yo tengo como la opinión de que ese cambio o ese desarrollo que se dio en el tema de la arquitectura, como por el uso de, sí, como por su uso, tiene que estar enfocado más como en unidades o el desarrollo de estructuras multifuncionales o multifacéticas. Digamos, como para ser un poquito más comprensible, quería poner de ejemplo este centro francés, el Centro Georges Pompidou, no sé si lo Ujú. conoce. Sí. Digamos, a mí se me hace así muy interesante esa estructura porque se puede ver a nivel masivo, a una escala arquitectónica pues amplia y su Ujú. desarrollo está enfocado al dinamismo. O sea, dentro de este centro encontramos diferentes niveles que están enfocados directamente en una actividad específica para ampliar o satisfacer una necesidad o, o simplemente un gusto que en sí está hechas para la sociedad, no para una persona o una empresa en específico. Todo está Ujú. hecho para que pueda estar cambiando. Incluso este edificio también se me hace muy dinámico por el tema como en su parte superior. Creo que tiene un museo y es un museo cambiante Sí, es porque un no tiene museo. muros que lo limiten, no tiene muros que lo limiten. O sea, es una planta amplia y la acomodas a tu gusto. Incluso eso lo cambian cada 3 meses para que tenga una distribución distinta. Ujú. Es high tech. Ok, ¿Cómo? sí, es high tech, es de alta tecnología, decía Ah, por ok, no aquí. conocía el término. Ok, Sí, algo así. sí, está. Entonces se puede, es un edificio que muta de acuerdo con Sí, el programa. exacto. Ujú. Sí, pues esta es considerada una de las obras insignes de los años recientes, ¿no? Es muy importante.
en el marco de la arquitectura contemporánea. Muy famoso Sí, este proyecto. Sí. que también ha sido un poco repudiado porque la arquitectura que se maneja la describen como una arquitectura industrial Sí. en un país bajo. Entonces, de hecho, si uno busca como una imagen como en planta o de perspectiva, el edificio es superior a los que están en su entorno, pero realmente es algo que está hecho para la sociedad. Ujú. Entonces, bueno, es que está en París y el entorno, bueno, aquí lo podemos ver más en contexto. Pues está en el casco histórico, según entiendo, según veo por las imágenes. Quizá por esto es que ha sido criticado. Sí, por ahí va, profe. Pero Ujú. digamos, se me hace muy curioso por eso. Realmente el sistema constructivo es muy sencillo y se hizo por el simple hecho de mantener espacios amplios para que tuviera una alta funcionalidad. Y pues lo que me Ujú. llama la atención es el tema como del museo que aplicaron. Y uno pues dice un museo, eso no cambia nunca. Pero es un museo como tú dices high-tech por el tema que yo siempre he observado que lo mantienen como a la vanguardia, sería. O sea, es un museo que literalmente lo que yo te digo, no tiene muros que lo limitan, los muros simplemente los pones, los ubicas, tiene oficinas, bibliotecas, o sea, es casi un centro comercial, pero a tu gusto. Es un edificio híbrido también, puede albergar muchos programas. Es correcto. Vale. Entonces, me rijo por ahí, una Ujú. arquitectura muy fácil. Pero ¿esto qué sería? ¿Activismo? No sé, podría ser, ¿no es cierto? Porque no se alinea con lo que pasa alrededor. No, no, pues, o sea, sí sería como por ese tema del activismo. Sí, porque Pues yo lo comento es porque, digamos, ya actualmente no se busca como una estructura que sea tan bella como tan estética, sino que sea multifuncional. O sea, primero prima una funcionalidad para la sociedad y ya luego viene una estética. sí, Porque ya, sí, o sin es más limitar, conceptual. exacto, Solo cuando uno entiende el por qué logra apreciar su belleza, ¿no es cierto? exacto. Sí, sí, muy bien. Gracias, Camilo. ¿Qué opinan los demás? El edificio no es que sea feo físicamente, sino que es como abstracto. Sí, exacto. Es conceptual lo que decíamos. Es difícil adivinar, por ejemplo, el programa o por qué es tan especial. Este me parece que es obra de Renzo Piano, si no me equivoco. Alejandra. Ujú. Profe, pues respecto a la pregunta que habías hecho, que si la arquitectura puede cambiar la sociedad, yo opino que sí puede cambiar o mejorar la sociedad porque pues se genera un sentido de pertenencia o de emociones positivas frente pues a la gente y Ujú. pues traza un mejor vivir porque pues si trabajamos para personas que pues habitaran estos espacios, digamos, crear cosas nuevas o como parques para, como tú decías, los chicos que de pronto se drogan o tal cosa, si creamos algo que llame la atención, pues obviamente los puede hacer cambiar, no sé. Ujú. Sí, es cierto. La arquitectura tiene un poder en ese sentido. Puede tejer comunidades, puede transar puentes antes insospechados o imposibles de construir. Eh, Camilo tenía la mano levantada de nuevo o lo olvidó bajarla. Camilo No, Mora. se me olvidó bajar la profe. Pero pues
si quiere yo comento ahí como apoyando el argumento de la compañera. Yo opino que en ese aspecto la arquitectura también puede llegar a enamorar en el tiempo, en el aspecto educativo o en el aspecto de como inspiración, pero yo creo que lo que más enamora es la historia, porque yo me puedo enamorar de una estructura, pero realmente hasta ahí llega. Es como solo pasar y disfrutar de la vista, de la dimensión. Ujú. Ya lo que me enamora es como más la historia, porque digamos ya cuando estamos en estas clases, todos mis compañeros lo que hablan es sobre los arquitectos en sí y su trayecto o sus portafolios y cómo se desarrolló y el por qué. Entonces yo siento que lo que más enamora es la historia de cada estructura. Sí, lo que decíamos, lo que hay detrás, lo que la explica, el sentido que tiene. Ok, ya voy a aprovechar los que veo conectados, que son Santiago y Esteban. ¿Qué opinan? Profe, voy a compartir ahí un link en el chat que habla un poco, pues, de eso como de ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, voy a compartir el link fue cuando, bueno, habla cuando Le Corbusier vino acá a Colombia, que planteaba prácticamente como que destruir, voy a decir eso, bueno, como que no destruir, Sí. sino que tumbar parte de Bogotá, Ujú. construirla y expandirla, ¿no? Pero es como que la gente en ese entonces no estaba o sea, de acuerdo al cambio, lo que ahorita decían por ahí una compañera, que antes la gente estaba como muy, o sea, no le gustaba el cambio. Pero pues eso creo que fue en el 44 que vino, no, en el 47, porque el Bogotazo fue en el 48 y pues ahí ya todo estaba como que Ujú. muy que, todo ya estaba como muy, no sé cómo decirlo. Convulsionado o Sí, sí, como ya estaba destruido prácticamente parte de Bogotá. Entonces, pues aquí habla de la utopía de Bogotá. el plan piloto de Le Corbusier para Bogotá. ¿Te refieres a esa historia? Sí, 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 porque pues realmente cuando Le Corbusier sugirió esa que, como digo, ay, no El sé cómo se nuevo llama. modelo de ciudad. Sí, pues la gente no estaba de acuerdo. Entonces, pues, pudo Bogotá ser una ciudad moderna, o bueno, no sé. Como Brasilia. Bueno, sí, sí y no, porque este es lo que tú acabas de decir, es cierto. Él planteaba una especie de tabula rasa. Entonces era, destruyamos todo, incluso el plan pretendía acabar con buena parte del centro histórico. Entonces, parte de nuestro patrimonio arquitectónico se habría perdido. Y los conceptos sobre los cuales giraba el plan tienen que ver también con las 4 funciones vitales. Entonces, él hablaba que había que establecer espacios para la recreación, otros para la circulación, otros para el trabajo y otros para habitar. En ese sentido, pues habríamos tenido una ciudad absolutamente segregada, porque habríamos tenido como una especie de sectores, uno para trabajo, aunque hay partes de Bogotá que operan así, pero esto habría exacerbado los problemas, varios de los problemas que tenemos hoy. Y por otro lado, era un plan que estaba pensado en función del vehículo y no del peatón. Entonces, en ese sentido, pues voy a mostrarles unas imágenes de Brasilia, que sí se llegó a construir dentro de esos parámetros. Sí, profe, y correspondiente a Brasilia, creo que eso es uno de los problemas que tienen, ¿no? Que las distancias de recorrido son muy largas y pues la gente casi que le toca estar utilizando transporte porque para recorrer en sí esas distancias, pues a pie es complicado. Sí, es una ciudad muy extendida, entonces tiene esos problemas precisamente porque aun cuando está muy organizada, pues es una ciudad que funciona bien para el vehículo, pero no para el ciudadano de a pie. Entonces, seguramente eso iba al plan piloto de Le Corbusier para Bogotá.
Se truncó, sí, por el estallido del Bogotazo. Y bueno, creo que muchos estudiosos de ese periodo y la historia de nuestro país y en especial de nuestra ciudad lo agradecen, que habría sido bastante problemático, digamos que acabar con un sector patrimonial. Y es que nosotros, al ser también sociedades tan jóvenes, pues, no podemos acabar con lo poquito que tenemos como parte de nuestro acervo histórico y cultural. No, y mucho menos con el patrimonio del centro. Eso es Sí. bellísimo. Exacto. Por eso yo pienso que la arquitectura no es como cambiar todo de una cultura, sino más bien tomar esa cultura como base y hacerla crecer, no acabar con ella, sino hacerla crecer con sus bases, con su cultura, con sus valores. Ajá, claro, es que lo que pretendía Le Corbusier era hacer edificios que fueran universales. Entonces, los edificios que iban a ver en Bogotá o los que se construyeron en Brasilia, pues podrían ser exactamente iguales. No necesariamente tendrían que obedecer a la cultura ni a ciertos patrones que son específicos de una sociedad. Por eso es que en ese sentido era problemático. Por ejemplo, yo recuerdo que Norman Foster, después de la restauración de la Segunda Guerra Mundial, resulta que había, allá en Alemania dejaron un monumento, no me acuerdo cuál era, pero lo dejaron sumamente destruido. Entonces la restauración se suponía que era volverlo algo innovador y nuevo, o lo que quería Norman Foster, que era recrear la escena y dejar, por decirlo así, las heridas del monumento arquitectónico, que sería algo así como respetar la historia de dicho lugar. Ajá. Como mejor a borrar cierto las cosas que sucedieron, ¿no? O sea, dejó la huella. Sí, exacto, dejó la huella, la herida del patrimonio arquitectónico. En la guerra. Ujú. Sí, muy bien. También que, Ujú. ay, disculpa, también que la arquitectura tiene que como implementar en una zona lo social y en otra parte, digamos, lo individual, pero a la vez unirlos, no solo hacerlo todo para bien social, cuando pues todas las personas tienen su parte individual y sus ideas y pensamientos para sí mismos. Sí, sí, lo que decíamos, que el arquitecto también no deja de ser un artista y su experiencia vital influye en su obra creativa. Pero lo que sí se ve incluso hoy es que hay arquitectos que deciden ser un poco más individualistas, cosa que no está mal. Hacen edificios, digamos que motivados por sus propios intereses o sus aficiones, sus gustos particulares, y otros que hacen una arquitectura más social, más integradora, etcétera. Entonces, están como todas esas dos posturas todavía están ahí, todavía se ciernen sobre nuestras ciudades. Y pues cada quien asume la que mejor le parezca, pero están ahí. Hay unos más individualistas que otros y eso lo podemos ver eso es algo que es visible, es explícito en la ciudad. Ahora que veo a Santiago conectado, Santiago Sastoki, ¿qué opinas tú? Santiago.
Ahora, profe, profe, qué pena es que yo hasta ahorita ingresé. Córrela un poquito hacia tu derecha. No, pero ¿qué opinas de lo que estamos hablando? Estabas ahorita llevas un tiempo conectado. Como 6 minutos, pero sí, pues de lo que ahí puse atención, pues yo opino que esto del Corbusier, si no estoy mal, o sea, lo que decían como mis compañeros, ha dejado como una huella que, o sea, que a través del tiempo, pues uno como que intenta hacerle seguimiento y hacerle como una renovación, supongo. No entendí. No entendí, Santiago. Pues, Estamos diciendo, es preciso asumir una posición activa, buscar transformar la sociedad a través de la arquitectura o simplemente reflejar los valores de nuestra sociedad. no, es preferible estar más activo, ¿no? O sea, como brindando un aporte en lo que necesite la sociedad, digo yo. O sea, cambiar la manera en que hacemos arquitectura. Sí, tanto cambiarla como irla renovando. Ujú. Ok. Lo que estaba ahorita diciendo mi compañera, como adaptar la arquitectura a la sociedad, a la cultura. Él dice que hay que cambiarla, tú dices que hay que adaptarla, o sea, Yo digo que sí, estoy más de acuerdo por ahí con una compañera, creo que dijo eso, también con Oscar, creo que fue, que digamos como adaptar la arquitectura. adaptar a la cultura, a los valores, y cómo se podría dar eso. Uy, profe. ¿A través de qué estrategias pensarías tú? No sé. Profe, pues no sé, para mí, o sea, yo poniéndome en la realidad, yo como arquitecta me pondría como a vivenciar lo que le toca pasar a las ciertas personas que les toca, no sé, por ejemplo, la gente que tiene problemas con el tráfico, al menos analizarlo, ¿sí? Vivirlo, porque uno puede cambiar las cosas viéndolo, pero si uno no lo vive, no se pone en el lugar de quienes lo van a habitar, entonces nunca va a haber un cambio real. Ujú. Sí, muy cierto. Tomar conciencia también de quién es el futuro usuario, es que ese sea el punto de partida, no qué yo quiero hacer, sino Exacto, cómo me exacto. gustaría habitar ese espacio, cuáles son las necesidades Ujú. de estas personas, etc. Sí. Sí, ¿y cómo se podría adaptar? Pues, ¿por qué no pensar en los materiales o buscar, no sé, formas que no sean autóctonas, que sean, que nos identifiquen? ¿Te refieres a eso, Esteban? Sí, profe, algo así, algo así. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Hay preguntas sobre las exposiciones? Ah, sí. Una manera de adaptar también sería como respetar la naturaleza, ¿no? O sea, darle también campo a ella porque es la que nos da todo. Y pues también Ajá. volver a recrear con cosas que, no sé, reciclar. Ahí, pues yo conozco 2 casas que han hecho con tapas y botellas de plástico. Entonces me parece muy chévere también que uno debería también como recrear con lo mismo que uno gasta y darle Ujú. un espacio a la naturaleza, que es lo vital. Hacerla también más sustentable. Eso del reciclaje es importante, ha cobrado mucha importancia hoy, ¿no?
Ujú, Sí, por ejemplo, ahorita un compañero que habló de Chigueruán, creo que fue Fernando Páez, ujú, pues Chiguero siempre trata de, por ejemplo, en la exposición del, ¿cómo se llama esto? Bueno, el caso es que todas sus estructuras las hacía con materiales como cartón, papel, cosas que no, en el momento de demoler como que no eh, contaminara tanto el ambiente. ujú. Sí, es cierto. Hay que propender por el uso de ese tipo de materiales que se puedan reutilizar y de esta manera pues, reducir o minimizar el impacto ambiental. Ese es otro tema que también eh, hace parte también digamos, de las discusiones en torno a la disciplina de la arquitectura y también del urbanismo. Está bien. ¿Quién más tiene algo por decir o tienen preguntas sobre las exposiciones? Ya empezamos la otra semana, el miércoles. Todo está súper claro en ese sentido. Yo creo que otro aporte también podría ser como relacionarse con las personas que van a habitar ese proyecto, preguntarles cuáles son sus necesidades y así crear ese espacio porque no todas las personas tienen las mismas necesidades. Ujú. Como una arquitectura más participativa. Sí, en la que todos tengan como una forma de aportar a ese espacio. Sí, eso es válido. Y sobre todo también en el urbanismo. Que se dejen de hacer las ciudades de arriba hacia abajo y se piensen más de abajo hacia arriba, cuáles son las necesidades de, por ejemplo, los grupos vulnerables. En una ciudad como Bogotá es muy difícil desplazarse en silla de ruedas o con un coche. Por ejemplo, subirse a un SIT embarazada con esos controles que son tan agresivos. O sea, todo eso tiene que ver, influye directamente con la manera como tomamos en cuenta digamos, la experiencia del futuro usuario, del futuro habitante, y es fundamental en el ejercicio profesional. Fuera del tema que estamos llevando ahorita mismo. Sí, Manuel. Ujú. Sobre qué trata, qué nos estás proyectando, lo del plan piloto de Bogotá. El plan piloto de Bogotá, no sé si escuchaste la intervención de tu compañero. Él lo trajo a colación para señalar la manera como Le Corbusier pretendió en un momento de la historia transformar Bogotá. Resulta, voy a volver un poquito atrás, resulta que para comienzos del siglo XX no habían escuelas de arquitectura en Colombia, excepto por la de la Universidad Nacional. Muchos arquitectos, muchos jóvenes arquitectos que tuvieron la posibilidad de cursar sus estudios en arquitectura en esta escuela, también emprendieron viajes de estudio fuera del país. Este es el caso de, por ejemplo, Rogelio Salmona, el mismo Mono Martínez, Germán Samper, varios arquitectos colombianos que estudiaron fuera del país y volvieron a Colombia a importar todo ese conocimiento. Durante ese periodo también hubo una especie de impulso renovador, como se importaron todas esas ideas de Europa, de la modernidad europea, las nuevas estructuras, el uso de nuevas tecnologías. Eso se trajo a Colombia y se buscó de alguna manera replicar esa misma arquitectura. Para ese momento también Colombia estaba viviendo una especie de auge económico.
Mientras en Europa la mayor parte de ciudades estaban completamente destruidas a causa de las guerras, Colombia vivía un fenómeno de gran crecimiento económico, pero acompañado también con los conflictos derivados de la pugna entre liberales y conservadores. Bueno, ya saben todo eso. Entonces, esas dos situaciones, por un lado, digamos que el auge económico y el crecimiento, el consecuente crecimiento de las ciudades, porque muchas personas, muchos campesinos decidieron migrar a las ciudades, también estuvo acompasado pues, del desplazamiento por causa de la violencia, de la violencia política. Esto suscitó, despertó la necesidad o motivó la necesidad de crear, de trazar una nueva ciudad pues, que respondiera a esta nueva población. Y pues para ese momento Le Corbusier ya era casi que una superestrella de la arquitectura y el urbanismo, entonces lo convocaron para que hiciera el plan piloto para la ciudad de Bogotá. Y él, como buen abanderado o el adalid del urbanismo moderno, pues propuso una ciudad basada digamos, en los movimientos, se estructuraba a partir de los desplazamientos de los vehículos. Entonces, digamos que el eje rector eran las vías. Y por otro lado, pues como había señalado, las llamadas 4 funciones vitales. Entonces, él planteaba que debían haber sectores o edificios destinados al trabajo, otros para la vivienda y amplios espacios verdes para la recreación y el ocio. Entonces, por eso hablamos de esos cuatro elementos del urbanismo moderno que están contenidos en el plan piloto. No sé si es clara. Si es clara la respuesta, Manuel. Sí, profe. Muchas gracias. Profe, pero sin embargo, uno de los diseños que hizo Le Corbusier sí se hicieron, ¿no? O como pues, creo que me leí algo por ahí. Eso. Que se haya hecho, pues es que al final la herencia de Le Corbusier y de los grandes maestros de la arquitectura moderna está en todo lo que nos rodea. La mayor parte de los edificios en los que hemos crecido y que hemos visto son modernos, provienen de esa arquitectura es moderna. La ventana corrida, el concreto, por ejemplo, piensen en el Centro Internacional. Eso es una herencia de la modernidad europea, del mismo estilo internacional propugnado por Le Corbusier y los demás maestros de la arquitectura moderna. Entonces, ese legado sí está presente en nuestra ciudad, por supuesto, pero pues no se ha materializado como habría sido si se hubiera llevado a cabo el plan piloto, que era mucho más ambicioso. Pero sí hay destellos de esa modernidad y hay muy buenos ejemplos de edificios modernos en Bogotá. Vale, profe, yo tengo una pregunta. Es que, bueno, hablando de las exposiciones y eso, como mi grupo de trabajo nos corresponde la iglesia de Santa Genoveva, ¿sí? Sí, pero cuando lo busco, hay me varias. aparece, digamos, Panteón de París. Entonces, Sí. no sé si sea... ¿Es ese? Sí. Ah, Es listo. que es o Santa Genoveva o el Panteón. Pero es el Panteón. O sea, el Panteón es lo que toca hacer o... Porque lo Es busco. que recibe ambos nombres. Ah, listo. Bueno, gracias. Listo. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, nos vemos el martes. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. que Hasta estén luego. muy bien. Un buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Muy profe. bien. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta Que luego. tenga buen día, hasta luego. Estén bien. Chao, profe. Hasta luego. Gracias por todo. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, Hasta gracias. luego, profe, gracias.
Chao, profe, chao. Bien. Chao. Profe, el lunes es festivo, ¿cierto? Sí. Entonces Ujú. nos vemos hasta el martes, ¿verdad? Sí, hasta el martes. Ujú. Dale, profe, que estés muy bien. Gracias. Chao. Hasta luego, profe, bendiciones. Chao, que estén muy bien.